Israel ha estado cada vez más aislado en el ámbito político, y esto no es casualidad. En la Biblia hay profecías que anuncian que, en los últimos tiempos, este aislamiento ocurriría. Zacarías 12:3. Todo lo que pasa en Israel tiene un profundo impacto en el ámbito espiritual y, en consecuencia, afecta al resto del mundo. Hoy te explicaré por qué Israel es el foco de tanta atención y por qué no solo las naciones vecinas, sino también Satanás y sus fuerzas quieren eliminarlo. Desde la formación del Estado de Israel en 1948, la nación ha enfrentado continuos conflictos y tensiones. Este pequeño país ha sido el centro de guerras y presiones internacionales. Pero, ¿por qué tanta hostilidad hacia Israel? La respuesta se encuentra en su importancia desde los tiempos bíblicos. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole la tierra de Canaán para sus descendientes. Génesis 17:7-8. Desde entonces, Israel ha sido atacado repetidamente por otras naciones. Cuando los israelitas entraron en Canaán bajo el liderazgo de Josué, enfrentaron a enemigos como los cananeos, amalecitas y filisteos, quienes buscaban destruirlos. Éxodo 17:8-13. Israel, siendo un pueblo pequeño, confió en Dios para prevalecer. Durante los reinados de Saúl, David y Salomón se enfrentaron desafíos para consolidar el reino. David, especialmente, es recordado como un rey guerrero que derrotó a poderosos enemigos como los filisteos, incluyendo su famosa victoria sobre Goliat. 1 Samuel 17:50. Jerusalén fue establecida como capital, pero después de Salomón, el reino se dividió. Esta división debilitó a la nación. El reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios en el año 722 a.C., y el reino del sur, Judá, fue invadido por Babilonia en 586 a.C., lo que resultó en la destrucción de Jerusalén y su templo. Dun Reyes 17:6, Irubati Aindumani Onbadunimiram. Sin embargo, incluso durante el exilio, los profetas como Jeremías proclamaron que Dios restauraría a su pueblo. Jeremías 29:10-14. Bajo el reinado de Ciro, rey de Persia, los judíos comenzaron a regresar a su tierra y emprendieron la reconstrucción de Jerusalén y su templo. Esdras 1:1-4. Sin embargo, Israel continuó bajo el dominio de grandes imperios como el persa, el griego y finalmente el romano. La rebelión contra Roma culminó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Durante casi 2000 años, los judíos vivieron sin una nación propia, sufriendo persecuciones, pero jamás perdieron la esperanza de regresar a la tierra prometida, lo cual sucedió en 1948. Lo que llama la atención en los últimos tiempos es cómo Israel ha quedado cada vez más aislado políticamente. Muchas naciones han boicoteado a Israel mediante movimientos como el BDS, que significa boicot, desinversión y sanciones. Para aquellos que no lo saben, una sanción es una medida de presión aplicada por países o instituciones cuando una nación no cumple con reglas o tratados internacionales. Esta forma de castigo global puede manifestarse en el cese de comercio, el congelamiento de bienes en bancos extranjeros o la prohibición de negocios con el país sancionado. Esto busca debilitar la economía del país afectado. Israel ha enfrentado situaciones difíciles antes. En octubre de 1973, Israel fue sorprendido por un ataque coordinado de Egipto y Siria. Estos dos países árabes lanzaron su ofensiva en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, cuando muchos israelíes estaban en ayuno y oración. Levítico 16, 29-30. El propósito de estos ataques
era recuperar territorios perdidos por los árabes en guerras anteriores, especialmente en la Guerra de los 6 Días de 1967. Israel fue tomado por sorpresa y sufrió pérdidas significativas al inicio del conflicto, que se conoció como la Guerra de Yom Kippur. Sin embargo, tras un gran esfuerzo y con el apoyo externo, particularmente de los Estados Unidos, Israel logró reorganizar sus fuerzas y revertir la situación, obligando a sus enemigos a retirarse. A pesar de la victoria militar, Israel experimentó un fuerte aislamiento internacional. Los países árabes productores de petróleo dejaron de suministrar a los países que apoyaban a Israel, provocando una grave crisis energética a nivel mundial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Con esta decisión, varios países dejaron de respaldar a Israel y se distanciaron de él. Además, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se ha convertido en un espacio donde Israel recibe numerosas críticas y condenas. De hecho, en una reciente Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió las acciones militares de su país en Gaza y Líbano como respuesta a los ataques de sus enemigos. No obstante, al comenzar su discurso, varios diplomáticos de diferentes naciones se levantaron y abandonaron la sala en señal de protesta, dejando el plenario de la ONU casi vacío. Molesto por esta reacción, Netanyahu reafirmó el derecho de Israel a defenderse de las amenazas y prometió que no cesarían hasta que sus enemigos fueran derrotados. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es toda esta persecución hacia Israel una simple coincidencia o fue mencionada en la Biblia? Hermanos, la palabra de Dios no solo predijo esto, sino que lo dejó muy claro. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3, dice: En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Todos los que la levanten serán gravemente heridos. Fíjense, hermanos, la Biblia deja claro que llegará el día en que todas las naciones se volverán contra Israel. Y lo que estamos viendo hoy, con su aislamiento político, es solo el inicio del cumplimiento de esta profecía. Si observamos a la ONU, podemos notar que Israel es uno de los países que más condenas y críticas recibe, muchas veces de manera injusta. Mientras otras naciones cometen atrocidades, incluso matando a inocentes, Israel es constantemente retratado como el villano. Este escenario refleja claramente lo que las Escrituras han anunciado sobre los últimos tiempos:
cuando Israel será objeto de hostilidad y aislamiento. Zacarías 14:2. Imaginen un escenario en el que la ONU se convierta en el principal órgano de gobierno global, estableciendo reglas para toda la humanidad. En ese contexto, no cabe duda de que intentarán eliminar a Israel del mapa. Quiero dejar claro que no estoy justificando todas las acciones del gobierno israelí, ¿de acuerdo? Debido a los conflictos, Israel a veces toma decisiones drásticas que lamentablemente afectan a inocentes. Sin embargo, lo que muchos pasan por alto es que si Israel no se defiende y no demuestra su fuerza, su pueblo y su territorio podrían ser destruidos rápidamente por sus enemigos. Hermanos, según las Escrituras, Dios eligió a Israel como su pueblo especial, como se menciona en Deuteronomio 7:6. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo único. Israel es el reloj de Dios para los últimos tiempos, y el mundo, bajo la influencia de las fuerzas espirituales malignas, busca su destrucción. Satanás es consciente de que su derrota está íntimamente ligada a Israel, ya que la Biblia señala que Jesús regresará cuando los judíos lo reconozcan como el Mesías, Mateo 23:39. Esto significa que, si los judíos fueran exterminados, el regreso de Cristo no sería posible. Por eso es tan crucial para el diablo intentar destruir a Israel y su pueblo antes de que este evento ocurra. Es evidente que muchos países están rompiendo sus alianzas y boicoteando a Israel. Incluso en los Estados Unidos, que históricamente ha sido un aliado fuerte de Israel, existe una presión creciente, especialmente por parte del Partido Demócrata, que apoya una agenda global contraria a varios valores bíblicos. También, líderes de otras naciones, especialmente en Europa, han endurecido su postura hacia Israel. Países como Suecia, Francia e Irlanda se encuentran entre los más críticos hacia el pueblo judío. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No obstante, no se engañen. Lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está ocurriendo ahora son solo señales de lo que vendrá. La peor persecución aún está por llegar durante el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo estará gobernando la tierra. Apocalipsis 13:7-8. Durante ese tiempo, la hostilidad hacia Israel alcanzará su punto máximo, cumpliendo las profecías bíblicas sobre los últimos días. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos las naciones se unirán para atacar y destruir a Israel. Este será un tiempo de gran tribulación para el pueblo judío, y el cerco no solo será político, sino también militar, con un ataque violento liderado por el anticristo. Durante esta intensa persecución, los judíos reconocerán finalmente que Jesucristo es el Mesías, aquel que vino hace miles de años y fue crucificado. En ese momento, caerán las escamas de los ojos del pueblo judío y se lamentarán profundamente por haber crucificado al Mesías. En Zacarías 12:10 está escrito: «Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lo llorarán como se llora a un hijo único, y se lamentarán amargamente por él, como quien llora por un primogénito». Noten, hermanos, que la Biblia identifica a Jesús como el primogénito. Colosenses 1:16. En ese momento ocurrirá la primera gran batalla de las naciones contra Israel, liderada por el anticristo, conocida como la batalla del Armagedón.
Esta confrontación sucederá al final de la gran tribulación y concluirá con la segunda venida de Cristo. Jesús regresará con su ejército celestial para derrotar a las fuerzas malignas, encarcelar a Satanás y establecer su reino en la tierra. Apocalipsis 19, 11-21. Sin embargo, esta no será la última batalla contra Israel. La Biblia también nos dice que, después de 1000 años de paz, Satanás será liberado de su prisión para iniciar una nueva rebelión, conocida como la batalla de Gog y Magog. Apocalipsis 27-9. En este último ataque, Satanás influirá a las naciones para que se levanten nuevamente contra Dios y su pueblo. Pero esta vez, el Señor los destruirá con fuego del cielo, poniendo fin al mal de una vez por todas y dando inicio al juicio final. Esto nos invita a reflexionar. Si estamos tan cerca de que todo esto suceda, ¿cómo debemos actuar como cristianos? Debemos recordar que Israel es una señal profética y los eventos que ocurren allí son un aviso para nosotros. La venida de Cristo está cada vez más cerca y nuestra misión como creyentes salvados por su sangre es orar por el pueblo de Israel y prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Mateo 24:33. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús regrese, reinará desde Jerusalén, y todos aquellos que formamos parte de su pueblo también reinaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Hermanos, cuando observamos el aislamiento de Israel, el aumento de la persecución y las injusticias que se cometen contra esta nación, podemos tener la certeza de que todo esto está preparando el escenario para los eventos de la gran tribulación. El mundo avanza hacia el cumplimiento de estas profecías, y lo que muchos consideran lejano está, en realidad, mucho más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, es importante recordar que este tiempo de persecución y aislamiento será pasajero. Dios tiene un plan de redención para su pueblo y cumplirá cada una de sus promesas. Los judíos reconocerán finalmente a su Mesías, y en ese momento Cristo vendrá en gloria para rescatar a su pueblo. Y cuando hablamos de su pueblo, no nos referimos solo a Israel, sino a todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Hermano, hermana que estás viendo este video, debes saber que todo lo que está sucediendo también afecta tu vida. Por eso te pregunto, ¿estás realmente preparado para lo que se avecina? La Biblia nos advierte que el tiempo se está agotando y es crucial que estemos listos. Si aún no te has arrepentido de tus pecados ni has entregado tu vida a Jesús, quiero decirte que este es el momento. No esperes más, las señales son claras y el regreso de Cristo está más cerca de lo que pensamos. Ya no es tiempo de quedarnos indecisos, ¿de acuerdo? Si deseas ser parte de este maravilloso plan de salvación y de la vida eterna, arrepiéntete ahora conmigo y hagamos juntos una oración de entrega a nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Luego de la oración te dejaré un video sobre la batalla de Gog y Magog, donde entenderás con más claridad lo que sucederá. Te aseguro que te sorprenderás. El aislamiento político y espiritual de Israel a lo largo de la historia ha sido un tema recurrente, tanto en las Escrituras como en el contexto geopolítico actual. La posición estratégica de Israel en el Medio Oriente y su papel central en las profecías bíblicas lo convierten en un punto clave de muchos conflictos y tensiones internacionales. Sin embargo, hay una dimensión espiritual detrás de la política que parece influir en los eventos históricos, lo que indica que Israel está en el centro de un plan divino que se está cumpliendo ante nuestros ojos. La restauración de Israel como nación en 1948 fue un evento profético, visto por muchos como el cumplimiento de las palabras de Ezequiel 37, donde el profeta describe la visión del Valle de los Huesos Secos.
Estos huesos representan a la casa de Israel, que, después de siglos de dispersión, sería reunida en su propia tierra. La existencia moderna de Israel se ve, por lo tanto, como una señal clara de los últimos tiempos, que anuncia que estamos cada vez más cerca del cumplimiento del plan divino para la humanidad. A lo largo de la historia reciente, el apoyo a Israel, especialmente por parte de potencias occidentales como Estados Unidos, ha variado según factores políticos, económicos y sociales. Movimientos como el BDS, boicot, desinversión y sanciones han ganado fuerza con el objetivo de debilitar la economía israelí y presionar al gobierno a cambiar sus políticas. Sin embargo, el cerco a Israel va más allá de las cuestiones políticas y refleja también un enfrentamiento espiritual que culminará en los tiempos finales, tal como lo predice la Biblia. En el futuro, según la profecía de Daniel 9:27, un líder mundial, conocido como el Anticristo, firmará un acuerdo de paz con Israel, pero a la mitad de este periodo de 7 años romperá el pacto e iniciará una persecución intensa. Este evento marcará el inicio de la gran tribulación, un tiempo de angustia sin precedentes. Israel será rodeado por todas las naciones, como lo describe Zacarías 14:2, y aunque Dios permitirá este cerco, intervendrá de manera sobrenatural para salvar a su pueblo. El papel de Israel en el contexto escatológico no se limita únicamente a la gran tribulación. Después de la segunda venida de Cristo, Él establecerá su reino milenario, gobernando desde Jerusalén. Este será un tiempo de paz y justicia, donde Israel tendrá un papel central en el gobierno divino sobre todas las naciones. Sin embargo, después de este periodo, la Biblia menciona que Satanás será liberado una vez más para incitar a las naciones contra Israel, lo que resultará en la batalla final de Gog y Magog. Apocalipsis 27:9. La batalla de Gog y Magog, a diferencia del Armagedón, ocurrirá después del milenio y será el último intento de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, esta vez, el Señor traerá un juicio definitivo, destruyendo a los enemigos de Israel con fuego desde el cielo. Este evento marcará el final de la historia humana como la conocemos y dará paso al juicio final, donde todos serán juzgados según sus obras, tal como lo describe Apocalipsis 20:11-15. Con toda esta información, es fundamental que los cristianos comprendan la importancia espiritual de Israel en el plan de Dios. Orar por la paz de Jerusalén, como nos instruye el Salmo 122, versículo 6, y estar atentos a los acontecimientos que rodean a esta nación, son maneras de prepararnos para lo que está por venir. Los signos de los tiempos son cada vez más evidentes y el regreso de Cristo es inminente. Como seguidores de Jesús, debemos vivir de una manera que refleje nuestra expectativa de su regreso y nuestro compromiso con su reino. Finalmente, el papel de Israel en el cumplimiento de las profecías bíblicas es algo que no podemos ignorar. El aislamiento que Israel enfrenta hoy no es una coincidencia, sino parte de un plan más amplio que culminará con la victoria final del Señor sobre las fuerzas del mal. Que podamos permanecer firmes en nuestra fe y vigilantes, sabiendo que el Dios de Israel también es nuestro Dios, y sus promesas nunca fallarán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido claro y contundente en sus palabras. Irán ha cometido un grave error y pagará un precio muy alto por sus acciones. ¿Qué significa esto para la estabilidad en la región? ¿Cómo responderá Israel ante esta provocación? Este mensaje no solo refleja la tensión bélica, sino que también marca el tono de una postura firme de defensa y respuesta inmediata ante cualquier amenaza contra Israel. Netanyahu, en su discurso, ha señalado que la paciencia de Israel tiene un límite
y que las acciones de Irán no quedarán impunes. ¿Qué tan cerca estamos de una escalada mayor entre ambos países? El mensaje fue transmitido poco después de que Irán lanzara una serie de misiles hacia territorio israelí. El contexto de este mensaje no es solo militar, sino profundamente espiritual y bíblico. Israel ha estado históricamente en una posición de defensa, como se puede leer en el Salmo 121:4, donde se afirma que «He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Esta promesa de protección divina ha sido citada en varias ocasiones por los líderes israelíes, reafirmando su creencia en un poder superior que vela por la seguridad de su nación. En esta ocasión, Netanyahu no solo habló como líder militar, sino como un hombre de fe que reconoce el papel de la providencia en los asuntos nacionales. La advertencia a Irán no es solo para disuadir futuros ataques, sino para recordarles que Israel no está solo en esta lucha. Al igual que en el pasado, cuando las fuerzas enemigas rodeaban a Jerusalén, Dios ha sido el defensor de su pueblo, como en Tuma Crónicas 20:15. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Las palabras de Netanyahu resuenan con esta antigua confianza en la intervención divina frente a sus enemigos. Este primer mensaje también busca proyectar una imagen de unidad y fortaleza interna. Netanyahu ha instado al pueblo israelí a mantenerse firme y unido en tiempos de adversidad, recordándoles que Israel ha superado amenazas mayores en su historia. Las tensiones actuales solo refuerzan la creencia de que Israel, pequeño en tamaño pero grande en espíritu, tiene una misión trascendental que cumplir en la región. En la noche del ataque, Irán lanzó aproximadamente 200 misiles balísticos hacia Israel, desencadenando una respuesta inmediata de las fuerzas de defensa de Israel. Este ataque, si bien fue parcialmente interceptado por el sistema de defensa antimisiles de Israel, representó una amenaza grave y real para la seguridad de su población. Este tipo de escaladas militares entre ambas naciones no es una novedad, pero la magnitud de este ataque en particular ha encendido alarmas a nivel global. La Biblia menciona en diversas ocasiones cómo Israel ha sido atacado a lo largo de la historia y cómo siempre ha habido una respuesta de Dios en defensa de su pueblo. En el Salmo 18:2 se lee: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Este sentimiento de protección divina se ha mantenido como una constante en la narrativa israelí, donde cada ataque es visto no solo como una amenaza militar, sino también como un desafío espiritual. Los misiles no solo representan un ataque físico, sino un simbolismo de la constante lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Netanyahu ha utilizado este tipo de ataques como un recordatorio para su pueblo de que deben mantenerse vigilantes y confiados en su fe. Israel, a pesar de estar rodeado de enemigos, siempre ha salido victorioso gracias a su capacidad de defensa, estrategia y, según su tradición, intervención divina. La noche de los misiles fue también un recordatorio para la comunidad internacional de la fragilidad de la paz en Medio Oriente. Las tensiones entre Irán e Israel no son solo una cuestión de fronteras o poder militar, sino una lucha por la supervivencia de un pueblo que ha sido históricamente perseguido. Netanyahu ha dejado claro que Israel no dudará en usar toda su fuerza para proteger su territorio, pero también ha pedido que la comunidad internacional se una en la condena de estas agresiones. La relación entre Israel e Irán, conocido como Persia en la antigüedad, ha sido tanto de cooperación como de conflicto a lo largo de los siglos.
En tiempos bíblicos, Persia jugó un papel crucial en la historia de Israel, particularmente durante el exilio babilónico. El rey persa, Ciro el Grande, es recordado como un salvador para los judíos, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, como se relata en Esdras 1:2. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. Esta colaboración entre Israel y Persia es una de las pocas ocasiones en las que un reino extranjero es presentado de manera positiva en la Biblia. Ciro es considerado un instrumento de Dios para liberar a su pueblo, una figura que contrasta enormemente con la actual relación entre ambos países. Netanyahu ha mencionado en varios discursos la necesidad de recordar estos momentos históricos de cooperación y no permitir que las tensiones actuales oscurezcan ese legado. La actual situación es muy diferente. Irán, bajo el régimen de los ayatolás, ha adoptado una postura hostil hacia Israel, apoyando a grupos como Hezbollah y Hamas, que buscan la destrucción del Estado judío. Esta realidad ha alejado a ambos países de aquella antigua alianza, creando un abismo que parece cada vez más difícil de cruzar. Las palabras de Netanyahu reflejan no solo una preocupación militar, sino también una frustración por la pérdida de esa conexión histórica. A pesar de todo, muchos israelíes siguen creyendo que, como en los tiempos de Ciro, la mano de Dios puede cambiar los corazones de sus enemigos. Esta fe en una intervención divina sigue siendo un pilar fundamental en la identidad nacional de Israel, una nación que ha visto cómo lo imposible se hace realidad una y otra vez a lo largo de su historia. Netanyahu, en un gesto poco habitual, decidió dirigir un mensaje directamente al pueblo de Irán, separando a los ciudadanos de su gobierno. En su discurso, el primer ministro de Israel hizo un llamado a la gente común de Irán, instándolos a no dejar que su régimen teocrático les robe su futuro y sus sueños. Este mensaje busca establecer una distinción clara entre el régimen gobernante y la población iraní, a quienes Netanyahu describió como víctimas de una dictadura brutal. Esta táctica no es nueva en la política de Netanyahu, quien ha utilizado en varias ocasiones la historia de su propio pueblo como un ejemplo de resistencia ante la opresión. Al igual que los israelíes fueron liberados de la esclavitud en Egipto, Netanyahu ha llamado al pueblo iraní a levantarse contra sus líderes.
Esta referencia bíblica conecta con el Éxodo 3:9, donde Dios dice: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». El mensaje de Netanyahu también busca plantar una semilla de esperanza en el pueblo iraní, recordándoles que su historia no siempre ha estado marcada por la guerra y la opresión. Hubo un tiempo, como se menciona en el libro de Daniel, cuando persas y judíos coexistían en relativa paz. Este llamado a recordar el pasado busca generar un cambio en la percepción del conflicto actual, haciéndolo menos sobre naciones y más sobre regímenes. Es un llamado audaz, pero que refleja la fe de Netanyahu en que la gente común tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Al igual que Israel ha superado innumerables obstáculos, el primer ministro cree que Irán, una vez libre de sus tiranos, podría ser un aliado y no un enemigo de Israel en el futuro. Esta referencia histórica tiene un profundo significado para Israel, ya que simboliza una época en la que, pese a las adversidades, el pueblo judío fue capaz de restaurar su hogar. Para Netanyahu, recordar esta parte de la historia es vital no solo para fortalecer la identidad nacional, sino también para enviar un mensaje a Irán. Un cambio es posible. Las conexiones entre ambos pueblos no siempre fueron de enemistad. De hecho, en algunos momentos cruciales fueron aliados providenciales. El profeta Isaías, en el capítulo 45.1, se refiere a Ciro como ungido de Dios, un título que refleja la importancia que Persia tuvo en el plan divino para Israel. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Esta referencia subraya que, en el pasado, incluso un gobernante extranjero pudo ser un instrumento de bendición para Israel. En el discurso de Netanyahu, este legado sigue vivo, como un recordatorio de que los tiempos de cooperación no son imposibles de repetir. Hoy, sin embargo, las tensiones entre Israel e Irán parecen haber llegado a un punto de no retorno. Pero el primer ministro no deja de señalar que, al igual que Ciro, fue parte de la liberación de Israel en el pasado. Un futuro donde ambos pueblos trabajen juntos aún puede ser una posibilidad. Para los israelíes, este es un recordatorio de que, en medio de las tensiones, la historia no está cerrada y Dios sigue teniendo el control sobre las naciones. Netanyahu ha concluido muchas veces con un mensaje de esperanza, afirmando que, aunque las circunstancias actuales sean difíciles, la historia bíblica demuestra que incluso las situaciones más oscuras pueden transformarse. El legado de Ciro es una muestra de que la cooperación entre Israel y sus vecinos puede cambiar el destino de ambos pueblos, si se busca el bien común en lugar de la confrontación. Con este legado en mente, la posibilidad de paz sigue latente, a pesar de los actuales conflictos. A lo largo de la historia moderna, el régimen iraní ha representado un obstáculo significativo para cualquier intento de alcanzar la paz en la región. El liderazgo teocrático de Irán, basado en una interpretación rígida del Islam, ha adoptado una postura abiertamente hostil hacia Israel, negando su derecho a existir y apoyando a grupos terroristas que buscan su destrucción. Esta política agresiva ha sido una constante fuente de conflicto en el Medio Oriente y para Netanyahu representa uno de los mayores desafíos que enfrenta Israel en la actualidad. En el contexto bíblico, la Biblia habla de cómo los líderes corruptos pueden llevar a sus naciones a la ruina. En Proverbios 29:2 se afirma: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este versículo refleja la situación actual de Irán, donde el régimen gobierna a través de la opresión y la violencia, mientras que gran parte de su población
sufre bajo un sistema que no busca su bienestar. Netanyahu ha destacado esta división en sus discursos, subrayando que el verdadero enemigo no es el pueblo iraní, sino su gobierno. La influencia del régimen iraní se extiende más allá de sus fronteras, financiando y apoyando a milicias como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. Estas organizaciones, responsables de numerosos ataques contra civiles israelíes, han recibido recursos y entrenamiento militar de Irán, lo que refuerza la percepción de que el régimen iraní es un obstáculo no solo para la paz en Israel, sino para la estabilidad en toda la región. La continua interferencia de Irán en conflictos regionales ha perpetuado un ciclo de violencia que parece no tener fin. Netanyahu mantiene que la paz es posible, pero solo si Irán cambia su actitud hacia Israel y cesa sus hostilidades. Hasta entonces, Israel no tendrá más opción que defenderse con todos los medios disponibles. Las palabras del primer ministro son claras. Israel no desea la guerra, pero tampoco puede permitir que el régimen iraní continúe amenazando su existencia. La paz en la región pasa inevitablemente por un cambio en la postura de Irán. En uno de sus mensajes más sorprendentes, Netanyahu dirigió una súplica al pueblo de Irán, pidiéndoles que no permitieran que su régimen siga desperdiciando los recursos de la nación en guerras fútiles. En lugar de invertir en armas y conflictos, Netanyahu sugirió que Irán debería enfocarse en mejorar la vida de sus ciudadanos, invirtiendo en educación, infraestructura y salud. Este llamado fue una invitación a imaginar un futuro de prosperidad, donde los dos pueblos, israelíes e iraníes, pudieran convivir en paz. La Biblia nos recuerda que el verdadero liderazgo es aquel que busca el bienestar de su pueblo. En Jeremías 29:7 se lee: «Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz». Este pasaje destaca que el bienestar de una nación depende de la paz que promueva en su propio territorio y con sus vecinos. Netanyahu ha utilizado este argumento para destacar que, si el régimen iraní dejara de lado su obsesión por destruir a Israel, ambos países podrían prosperar. El enfoque en la prosperidad no es solo un ideal económico, sino una estrategia política. Netanyahu ha sido claro en que una Irán pacífica y próspera sería un aliado valioso en la región, un país con el que Israel podría cooperar en tecnología, ciencia e innovación. Sin embargo, mientras el régimen siga financiando el terrorismo y desarrollando armas nucleares, este futuro seguirá siendo una fantasía lejana. A través de este mensaje, Netanyahu busca plantar una semilla de esperanza en el pueblo iraní. Si bien las tensiones entre ambos gobiernos son altas, él cree firmemente que el cambio es posible. Este llamado a la prosperidad, más que un simple discurso, es una invitación a imaginar un futuro diferente, uno en el que las próximas generaciones no tengan que vivir bajo la sombra de la guerra, sino bajo la luz de la cooperación y el progreso. Uno de los temas recurrentes en los discursos de Netanyahu es la denuncia del régimen iraní como la principal fuente de maldad e inestabilidad en el Medio Oriente. El primer ministro ha afirmado en numerosas ocasiones que Irán, a través de su apoyo a grupos terroristas y su intervención en conflictos regionales, ha sido el instigador de gran parte de la violencia que azota a la región. Para Netanyahu, el régimen de los ayatolás no solo representa una amenaza para Israel, sino para el orden mundial. En las Escrituras se nos enseña que las naciones que siembran maldad cosechan destrucción. En Proverbios 11:21 se dice: «De cierto, el malo no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada».
Esta advertencia bíblica resuena con las palabras de Netanyahu, quien ha prometido que Irán pagará por sus actos de maldad y que Israel no permitirá que sus enemigos destruyan su paz sin consecuencias. El régimen iraní, en su búsqueda de poder, ha llevado a la región a la ruina, pero Israel está decidido a detener su avance. Netanyahu ha señalado que la influencia de Irán en países como Siria, Yemen y Líbano ha desestabilizado toda la región, creando un caldo de cultivo para la violencia y el extremismo. Este apoyo a grupos armados no solo afecta a Israel, sino a toda la comunidad internacional, ya que los grupos terroristas financiados por Irán han llevado a cabo ataques en diversas partes del mundo. Para el primer ministro israelí, detener a Irán es una cuestión de seguridad global. Netanyahu también ha subrayado que esta lucha no es solo una batalla política o militar, sino también espiritual. En sus discursos ha evocado pasajes bíblicos que muestran cómo el mal, aunque poderoso, eventualmente será derrotado. Esta visión optimista, basada en la fe, es parte integral de su mensaje. El mal puede prosperar por un tiempo, pero no tiene la última palabra. Israel, con el apoyo de sus aliados y de Dios, está comprometido a derrotar la amenaza que representa Irán. En uno de los discursos más impactantes que Netanyahu ha dado en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro citó directamente la Biblia para advertir sobre los peligros de Irán. Durante su intervención, hizo referencia al largo brazo de Israel, capaz de alcanzar cualquier lugar del territorio iraní si su nación era atacada. En su discurso, Netanyahu enfatizó que Israel no está solo en esta batalla y que la providencia divina sigue protegiendo a su pueblo, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Netanyahu citó pasajes como Isaías 54:17, donde se dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Este versículo ha sido utilizado para reafirmar la creencia de que Israel, a pesar de ser una nación pequeña, cuenta con la protección divina frente a sus enemigos. El primer ministro ha enfatizado en varias ocasiones que, aunque las amenazas son muchas, la fuerza de Israel reside tanto en su poder militar como en su fe. En su discurso, Netanyahu también recordó al mundo que Irán no solo es una amenaza para Israel, sino para toda la humanidad. El desarrollo de armas nucleares por parte del régimen iraní representa un peligro inminente y Netanyahu ha instado a la comunidad internacional a no quedarse de brazos cruzados. El mensaje fue claro: Israel está preparado para defenderse, pero también necesita el apoyo de sus aliados para evitar una catástrofe. Este discurso, cargado de simbolismo bíblico y político, fue un recordatorio de que la lucha de Israel no es solo por su supervivencia, sino por la justicia y la paz en el mundo. Al citar la Biblia en un foro internacional, Netanyahu quiso dejar claro que las profecías bíblicas siguen siendo relevantes en el contexto geopolítico actual y que la intervención divina no debe ser subestimada en la lucha contra las fuerzas del mal. Netanyahu ha sido enfático en que no hay lugar en Irán donde sus enemigos puedan sentirse seguros. En múltiples ocasiones ha mencionado que Israel posee la capacidad de alcanzar cualquier objetivo dentro del territorio iraní si es necesario para proteger a su población. Este mensaje es tanto una advertencia como una muestra de la fortaleza militar de Israel,
que, a pesar de su tamaño, ha desarrollado uno de los sistemas de defensa más avanzados del mundo. La Biblia menciona en varias ocasiones cómo Dios ha dado a Israel la fuerza para defenderse de sus enemigos. En Deuteronomio 24 se dice: «Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros». Este versículo ha sido citado en el contexto de la defensa nacional israelí, donde la fe en la protección divina juega un papel crucial en la moral de su pueblo. Netanyahu ha utilizado esta narrativa para justificar las acciones militares de Israel como un acto de defensa sagrado. Las operaciones militares de Israel, especialmente las realizadas en territorio enemigo, han sido criticadas por algunos sectores internacionales, pero Netanyahu ha sido claro: la seguridad de Israel es su máxima prioridad. No importa dónde se escondan los terroristas o los responsables de los ataques, Israel tiene el derecho y la capacidad de defenderse. El mensaje para Irán es claro: cualquier ataque contra Israel será respondido con una fuerza abrumadora. Con este mensaje, Netanyahu busca disuadir cualquier futura agresión por parte de Irán o sus aliados. La capacidad de Israel para alcanzar cualquier objetivo, sin importar cuán lejos esté, es una advertencia de que no hay lugar seguro para aquellos que intenten destruir a Israel. Esta doctrina de defensa ha sido una piedra angular en la política de seguridad de Israel, y Netanyahu ha dejado claro que seguirá siendo así mientras la amenaza de Irán persista. Israel ha desarrollado un sistema de defensa antimisiles que es considerado uno de los más avanzados del mundo. En momentos de crisis, como el reciente ataque con 200 misiles lanzados por Irán, este sistema ha sido la línea de defensa crucial que ha salvado innumerables vidas. El sistema Cúpula de Hierro, Iron Dome, ha sido elogiado por su capacidad de interceptar misiles enemigos en pleno vuelo, protegiendo a la población civil israelí de la destrucción masiva. La Biblia menciona el uso de la sabiduría y la inteligencia como dones otorgados por Dios para la protección del pueblo. En Proverbios 21:31 se lee: «El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria». Esta referencia subraya que, aunque Israel confía en su tecnología y preparación militar, la verdadera victoria proviene de Dios. Netanyahu ha destacado este punto al reconocer públicamente que la capacidad de defensa de Israel es un testimonio tanto de su fuerza militar como de su fe en la protección divina. El desarrollo del sistema de defensa antimisiles es el resultado de años de innovación y cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel. La capacidad de interceptar misiles ha cambiado el curso de muchas confrontaciones, dándole a Israel una ventaja estratégica en medio de la tensión constante con sus vecinos. A pesar de los avances tecnológicos, Netanyahu ha dejado claro que ningún sistema es perfecto y que la amenaza de los misiles sigue siendo real. El reciente ataque de Irán demostró que, aunque el sistema antimisiles es eficaz, la amenaza no puede ser subestimada. Israel, un país que vive bajo la sombra constante de los ataques, continúa invirtiendo en su seguridad, pero siempre bajo la premisa de que su defensa última viene de lo alto. Netanyahu ha subrayado que la vigilancia debe ser continua, ya que sus enemigos no cesarán en sus intentos de destruir al Estado judío. El régimen iraní actual no representa a todo el pueblo de Irán. De hecho, muchos ciudadanos iraníes recuerdan una época en la que su país no estaba envuelto en conflictos interminables ni en una confrontación abierta con Israel. La historia antigua de Irán, como Persia, está marcada por momentos de cooperación y paz con el pueblo judío.
Netanyahu ha apelado directamente a este pasado, haciendo un llamado al pueblo iraní para que recuerde su herencia y se levante contra el régimen que los ha sumido en guerras innecesarias. En tiempos bíblicos, Irán, bajo el nombre de Persia, fue una nación que contribuyó al bienestar de Israel. En Isaías 44:28 se hace referencia a Ciro, el rey persa, como alguien que cumpliría la voluntad de Dios. Él dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Este pasaje refuerza la idea de que Irán y su pueblo tienen un pasado honorable y pacífico que puede ser restaurado. Netanyahu ha utilizado este tipo de referencias históricas para subrayar que la enemistad actual no es inevitable. Al igual que en el pasado, cuando Persia fue un aliado en la reconstrucción de Jerusalén, el pueblo de Irán tiene el potencial de volver a ser un socio en la paz y la prosperidad en la región. El problema, como menciona Netanyahu, no es el pueblo iraní, sino su liderazgo, que ha pervertido el legado de sus ancestros. Este mensaje no solo es una estrategia política, sino un intento de despertar el sentido de orgullo y justicia en los ciudadanos de Irán. Netanyahu ha dejado claro que Israel no busca destruir a Irán, sino liberarlo de los que lo oprimen. El primer ministro cree que el cambio en Irán vendrá desde adentro, cuando su gente reclame la paz y la estabilidad que han sido robadas por su gobierno. A pesar de la tensión constante entre Israel e Irán, Netanyahu ha mantenido la esperanza de un futuro en el que ambos países puedan convivir en paz. En sus discursos, ha dejado claro que no odia al pueblo iraní y que su verdadero deseo es ver una región estable y próspera donde ninguna nación esté en guerra. La visión de Netanyahu para el futuro es una donde las armas de destrucción masiva sean sustituidas por el comercio, la innovación tecnológica y la cooperación cultural. La Biblia habla de la importancia de la paz y de trabajar hacia ella. En Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo es un recordatorio de que la paz es un valor supremo, y Netanyahu ha utilizado este mensaje para destacar que Israel está dispuesto a ser un pacificador, pero no a expensas de su seguridad. La paz, en su visión, debe ser basada en la fuerza y en la justicia, no en la debilidad. El futuro que Netanyahu imagina para Israel e Irán está lleno de oportunidades. Ambas naciones tienen culturas antiguas, con talentos y recursos que podrían ser utilizados para mejorar la vida de millones de personas. En lugar de invertir en armamento y en guerras sin fin, Netanyahu ha propuesto un escenario donde Israel e Irán lideren la región en ciencia, tecnología y progreso. Esta visión, aunque actualmente parece lejana, sigue siendo uno de los pilares de su discurso. A través de sus palabras, Netanyahu ha intentado transmitir un mensaje de esperanza a las futuras generaciones, tanto de israelíes como de iraníes. Él cree que es posible superar la enemistad actual, pero esto requerirá un cambio en la dirección de Irán. Para Netanyahu, la paz es el destino final, pero solo se logrará si se lucha por ella con firmeza y determinación. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han sido, desde su creación, la principal línea de defensa del país frente a las amenazas externas. Netanyahu ha elogiado en repetidas ocasiones el trabajo de los soldados israelíes, quienes arriesgan sus vidas todos los días para proteger la integridad del Estado judío. En medio de la creciente amenaza iraní, las FDI han demostrado ser un pilar fundamental en la estrategia de seguridad de Israel, respondiendo con rapidez y eficacia a cualquier ataque.
La Biblia habla de la importancia de la protección y de la defensa del pueblo de Dios. En Nehemías 4:14 se dice: «Y miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas». Este llamado a la defensa es lo que impulsa a las FDI a proteger a su nación en tiempos de conflicto. Bajo el liderazgo de Netanyahu, las FDI han sido modernizadas y reforzadas para hacer frente a nuevas amenazas, especialmente las que provienen de Irán y sus aliados en la región. Las operaciones en Gaza, el Líbano y Siria han demostrado la capacidad de las FDI para adaptarse a los desafíos del siglo XXI, enfrentándose a enemigos que utilizan tácticas no convencionales. Netanyahu ha sido claro en que la seguridad de Israel depende de la preparación constante de sus fuerzas armadas. El primer ministro también ha subrayado la importancia de la moral en el ejército israelí. Las FDI no solo son una fuerza militar, sino también un reflejo de la sociedad israelí, compuesta por jóvenes que creen en la defensa de su patria. Para Netanyahu, el ejército israelí es una de las instituciones más importantes del país y ha prometido seguir invirtiendo en su desarrollo y en la protección de sus soldados. Desde su creación en 1948, la seguridad de Israel ha sido la prioridad absoluta de todos sus gobiernos, y el de Netanyahu no es la excepción. Rodeado por naciones hostiles y enfrentando amenazas constantes, Israel ha tenido que desarrollar una estrategia de defensa sólida para garantizar su supervivencia. Netanyahu ha repetido en múltiples ocasiones que aunque Israel busca la paz, nunca comprometerá su seguridad y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su pueblo. En Salmos 46:1 se afirma: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Esta creencia en la protección divina es un pilar fundamental en la mentalidad israelí, pero no excluye la necesidad de una defensa activa y preparada. Netanyahu ha subrayado que la combinación de fe y estrategia militar es lo que ha permitido que Israel sobreviva a lo largo de los años, a pesar de las innumerables amenazas que ha enfrentado. La seguridad nacional de Israel no solo se refiere a la defensa militar, sino también a la seguridad cibernética, la inteligencia y la protección de sus fronteras. Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel ha desarrollado capacidades tecnológicas avanzadas que le permiten anticipar ataques y protegerse de amenazas que van más allá del campo de batalla convencional. Esta visión integral de la seguridad ha sido crucial en la estrategia de defensa israelí. Netanyahu ha sido claro en que, aunque la seguridad es la prioridad absoluta, no es un fin en sí mismo. La verdadera meta es alcanzar la paz, pero una paz que sea duradera y justa. Para él, la seguridad nacional es el fundamento sobre el cual se puede construir un futuro próspero. Y mientras las amenazas persistan, Israel continuará invirtiendo en su defensa y preparación. Uno de los temas más poderosos en los discursos de Netanyahu es la convergencia de las profecías bíblicas con los acontecimientos actuales. Para muchos israelíes y personas de fe alrededor del mundo, los eventos recientes en el Medio Oriente no son solo cuestiones políticas o militares, sino el cumplimiento de profecías antiguas que predicen un tiempo de conflicto, pero también de esperanza y restauración. Netanyahu ha mencionado que las amenazas provenientes de Irán y la constante inestabilidad en la región son indicios de que estamos viviendo tiempos proféticos.
Las Escrituras están llenas de advertencias sobre tiempos de prueba para Israel. En Ezequiel 38:16 se menciona que subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Esta profecía sobre una gran batalla contra Israel en los últimos días ha sido mencionada en numerosos contextos, y para muchos la situación actual refleja un posible cumplimiento de estas palabras. Netanyahu ha destacado que, aunque el mundo parece tambalearse bajo el peso de las tensiones geopolíticas, Israel sigue siendo una nación firmemente arraigada en su fe y su misión. El primer ministro ha dicho en varias ocasiones que la historia de Israel no puede entenderse completamente sin el marco de las profecías bíblicas, que han guiado a su pueblo a través de tiempos oscuros y difíciles. Para él, la relación entre la Biblia y la política actual no es una coincidencia, sino parte de un plan mayor. Aunque los tiempos parecen difíciles, la fe de Netanyahu y de muchos israelíes sigue siendo una fuente de esperanza. A medida que las amenazas aumentan, también lo hace su confianza en que, como en el pasado, Israel prevalecerá y encontrará una paz duradera. La convergencia entre las profecías y la realidad no es algo que deba temerse, sino un recordatorio de que el destino de Israel está en manos de algo mucho más grande que la política mundial. En el contexto actual, la lucha contra el terrorismo no es solo un asunto regional, sino una batalla que afecta a toda la comunidad internacional. Israel ha estado en la primera línea de esta guerra durante décadas, enfrentándose a organizaciones terroristas que no solo buscan destruir al Estado judío, sino desestabilizar la región. Y más allá. Netanyahu ha sido un firme defensor de la cooperación internacional para combatir el terrorismo y ha pedido en numerosas ocasiones a las naciones del mundo que se unan en esta causa. La Biblia enseña que la justicia es una responsabilidad global. En Isaías 1:17 se nos exhorta: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esta referencia a la justicia no es solo una cuestión interna, sino un llamado a las naciones a actuar de manera justa y a luchar contra el mal donde quiera que se encuentre. Netanyahu ha utilizado esta narrativa para insistir en que el terrorismo no puede ser tolerado ni justificado en ninguna parte del mundo. El primer ministro israelí ha dejado claro que el terrorismo financiado y apoyado por Irán no es solo una amenaza para Israel, sino para toda la comunidad internacional. Grupos como Hamas y Hezbollah, que reciben apoyo directo de Teherán, no solo atacan a civiles israelíes, sino que también están involucrados en actividades terroristas en otras partes del mundo. Netanyahu ha advertido que, si la comunidad internacional no toma medidas contra estos grupos, el terrorismo seguirá expandiéndose, afectando a más países. Netanyahu ha insistido en que la única manera de combatir el terrorismo de manera efectiva es a través de la cooperación global. Para él, Israel está dispuesto a liderar esta lucha, pero no puede hacerlo solo. Ha pedido a las naciones que compartan inteligencia, tecnología y recursos para enfrentarse a una amenaza que cruza fronteras y continentes. Su mensaje es claro: la lucha contra el terrorismo es una batalla que solo se puede ganar si el mundo actúa como uno solo. Uno de los mensajes más importantes que Netanyahu ha transmitido en sus discursos es que, aunque Israel está preparado para defenderse, siempre buscará la paz sobre la guerra. La historia de Israel está llena de conflictos, pero también de momentos en los que la paz ha prevalecido gracias al coraje de líderes que han decidido elegir el diálogo sobre la confrontación.
Netanyahu ha mencionado que, a pesar de las circunstancias actuales, sigue habiendo una esperanza para la paz, pero esta debe ser buscada activamente. En Mateo 5:44, Jesús enseña: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este pasaje refleja una verdad difícil pero poderosa. La paz a menudo requiere más coraje que la guerra. Netanyahu ha utilizado este principio para resaltar que Israel, a pesar de ser una nación militarmente fuerte, no busca el conflicto, sino la paz, pero una paz justa que garantice su seguridad. Netanyahu ha dejado claro que la paz no es sinónimo de debilidad. De hecho, para que la paz sea duradera, debe estar basada en la fuerza y en el respeto mutuo. El primer ministro ha instado a Irán y a sus aliados a abandonar la senda de la guerra y el terrorismo, y a elegir un futuro en el que ambas naciones puedan coexistir en paz. Aunque este objetivo parece lejano, Netanyahu ha reafirmado su compromiso con la búsqueda de la paz en todos los foros internacionales. Para que la paz sea posible, Netanyahu ha señalado que se necesita coraje no solo por parte de los líderes, sino también de los pueblos. Elegir la paz sobre la guerra es una decisión difícil en tiempos de crisis, pero es la única opción que puede garantizar un futuro mejor para las generaciones venideras. El mensaje de Netanyahu es claro. Israel está dispuesto a hacer lo necesario para proteger su futuro, pero siempre preferirá el camino de la paz si sus enemigos también están dispuestos a recorrerlo. Netanyahu ha mencionado en múltiples ocasiones que los desafíos actuales en el Medio Oriente representan, al mismo tiempo, una oportunidad única para transformar el destino de la región. Aunque las tensiones con Irán y otros actores parecen insuperables, el primer ministro ha señalado que los tiempos de crisis a menudo abren puertas para un cambio positivo. Esta es una idea que resuena profundamente con las creencias de muchos israelíes, quienes ven en los tiempos difíciles la mano de Dios guiándolos hacia un futuro mejor. En Romanos 8:28 se afirma: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Netanyahu ha utilizado esta perspectiva para recordar que, aunque las situaciones actuales son difíciles, siempre hay una oportunidad de transformación y redención. En sus discursos ha hecho un llamado tanto a Israel como a la comunidad internacional a no perder la esperanza y a buscar soluciones que transformen los conflictos en oportunidades para la paz. El primer ministro ha hablado sobre la posibilidad de que las naciones del Medio Oriente puedan trabajar juntas para construir un futuro de estabilidad y prosperidad. Aunque las diferencias culturales, políticas y religiosas son profundas, Netanyahu cree que es posible encontrar un terreno común si las naciones deciden dar prioridad a la paz sobre la guerra. La colaboración en áreas como la tecnología, la energía y la agricultura podría cambiar el panorama de la región de manera radical. Netanyahu ha concluido en varios de sus discursos que, aunque el camino hacia la paz es largo y difícil, no es imposible. Las oportunidades divinas para el cambio están presentes, pero requieren el compromiso y la fe de todos los actores involucrados. Para Israel, este es un momento decisivo en su historia. Un tiempo para decidir si seguirán siendo una nación rodeada de enemigos o si, con el apoyo de Dios y de la comunidad internacional, lograrán transformar el destino de la región hacia un futuro más pacífico. En un mundo sacudido por conflictos constantes, la antigua profecía de Gogue y Magogue resuena con una urgencia alarmante.
¿Estamos a punto de presenciar el mayor ataque predicho en la Biblia? Las actuales tensiones geopolíticas parecen alinear las piezas para un evento profetizado que podría cambiar el curso de la humanidad. Exploraremos las señales y significados detrás de esta inquietante profecía, cuestionando si realmente estamos al umbral de acontecimientos apocalípticos. La región del Oriente Medio, conocida por su historia de tensiones geopolíticas, ha experimentado un reciente incremento en las hostilidades. Esta escalada puede ser vista no solo como un conflicto territorial o político, sino como una convergencia de profecías que datan de milenios atrás. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se menciona una gran batalla que envolvería a naciones alrededor de Israel, descrita con precisión inquietante respecto a los eventos actuales. Ezequiel describe cómo naciones lideradas por una figura llamada Gog, desde la tierra de Magog, se unirían en un asalto contra Israel, un país que, tras un largo periodo de diáspora, se reunió en su tierra ancestral. Este detalle profético resuena hoy en día con el retorno de los judíos desde 1948, cuando la ONU reconoció a Israel como Estado soberano, provocando diversas reacciones en sus vecinos. La tensión reciente se intensificó con ataques coordinados que, según expertos, podrían ser el preludio de algo mayor. Estos conflictos no son meros enfrentamientos militares, sino que muchos los ven como señales de los tiempos finales, un tema recurrente en las discusiones teológicas y escatológicas que examinan las Escrituras para entender los signos de los tiempos. A medida que analizamos estos acontecimientos, es crucial observar no solo las acciones militares, sino también las respuestas internacionales. Las alianzas y declaraciones políticas que se desarrollan en respuesta a estos conflictos pueden ser vistas como el cumplimiento de antiguas profecías, delineando un escenario que muchos creen precederá a la venida del Mesías. Recientemente, Israel fue el blanco de un ataque sin precedentes por parte de Irán, quien lanzó cerca de 400 misiles hacia su territorio, un acto de agresión que escaló rápidamente las tensiones en la región. Este tipo de asalto es descrito en las profecías como un signo de los tiempos del fin, donde naciones desde lejos se alzarán contra Israel. Jeremías 4:16. Aunque muchos de estos misiles fueron interceptados por el avanzado sistema de defensa aérea de Israel, el impacto de este ataque no se limitó a daños físicos. Aumentó significativamente la preocupación internacional sobre la estabilidad en Oriente Medio. Este evento es visto por algunos estudiosos como un posible cumplimiento de la guerra de Gog y Magog mencionada en las Escrituras. La respuesta de Israel fue rápida y decidida, prometiendo represalias contra los responsables. El primer ministro, en un discurso a la nación, afirmó que tales actos no quedarán sin respuesta, reflejando el versículo bíblico que dice: «Y aquel día pondré sobre Israel un espíritu de gracia y de súplicas», Zacarías 12:10, destacando la resiliencia y determinación del pueblo israelí. Este episodio recalca la fragilidad de la paz en la región y la complejidad de las relaciones geopolíticas que la rodean. Observadores internacionales y líderes mundiales están atentos a las implicaciones de estos ataques, que podrían alterar no solo las dinámicas regionales, sino también influir en la política global, especialmente con potencias como Estados Unidos y Rusia involucradas. El reciente asesinato de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, por parte de fuerzas israelíes, marca un punto de inflexión crucial en las ya tensas relaciones entre Israel y sus vecinos. Este acto no solo desató una serie de amenazas de represalias por parte de Hezbollah, sino que también intensificó las tensiones regionales, situando a todo Oriente Medio al borde de un conflicto más amplio. Pero antes,
Comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Tras el ataque, la reacción de Hezbollah fue de inmediato llamar a la venganza. La muerte de Nasrallah, un líder carismático y polarizador, dejó un vacío de poder que podría llevar a luchas internas dentro de la organización o a un endurecimiento de sus políticas contra Israel. Este suceso resuena con la profecía de Ezequiel, donde se describe que las naciones se alzarán en un conflicto catastrófico al final de los tiempos. No. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, no tardó en declarar que Israel pagaría un alto precio por este asesinato. La implicación de Irán en apoyar a Hezbollah ha sido largamente reconocida, y su promesa de venganza sugiere una posible escalada de acciones militares que podrían involucrar a múltiples actores regionales y globales. El asesinato de Nasrallah es visto por muchos como una posible chispa para la realización de la profecía de Gogue y Magogue. Según los textos bíblicos, esta guerra profetizada no solo sería un conflicto físico, sino también espiritual, destacando la intervención divina en defensa de Israel. Este evento crítico podría ser interpretado como el comienzo de los dolores de parto mencionados en las Escrituras, señalando el inicio de eventos que culminarán en un cambio significativo en la región. La respuesta de Hezbollah, tras la muerte de su líder, ha sido no solo de luto, sino también de movilización. La organización, conocida por su enfoque militante y su fuerte resistencia contra Israel, ha emitido declaraciones prometiendo acciones contundentes en represalia. Este endurecimiento en su retórica sugiere un inminente incremento en las operaciones militares, lo que podría desencadenar respuestas igualmente severas de Israel. Las calles de Beirut y otras ciudades importantes de Líbano se llenaron de manifestantes que, además de rendir homenaje a Nasrallah, clamaban por venganza. Estas manifestaciones, cargadas de simbolismo político y emocional, reflejan la profundidad del sentimiento anti-israelí en la región. La solidaridad mostrada hacia Hezbollah desde varios sectores indica la posible unificación de grupos en contra de Israel. Por su parte, Irán no ha sido solamente un observador pasivo. Como patrocinador principal de Hezbollah, su liderazgo ha reiterado su compromiso con la causa de la organización. Las palabras del Ayatollah Ali Khamenei no solo reafirman la alianza existente entre Irán y Hezbollah, sino que también proyectan la imagen de un Irán dispuesto a enfrentar directamente a Israel, elevando las apuestas en un juego geopolítico ya de por sí cargado de tensión.
Este escenario complejo y volátil parece estar tejiendo las narrativas previstas en la profecía bíblica, donde alianzas y conflictos emergen como señales precursoras del fin de los tiempos. Observadores y estudiosos de la Biblia ven en estos acontecimientos la materialización de antiguas advertencias proféticas, donde la confrontación en Oriente Medio es más que un conflicto territorial. Es una lucha espiritual y profética que podría estar anunciando la proximidad de eventos apocalípticos. La intervención de Estados Unidos en Oriente Medio ha sido una constante que ha moldeado la dinámica política y militar de la región. En el contexto actual, la administración estadounidense se ha visto obligada a reevaluar su posición y estrategias frente a los recientes desarrollos. La alianza con Israel es un pilar de su política exterior, lo que complica su respuesta a un conflicto cada vez más enredado. Washington ha emitido declaraciones en las que reafirma su compromiso con la seguridad de Israel, prometiendo apoyo en defensa y condenando los ataques de Irán y Hezbollah. Estas declaraciones no solo buscan disuadir futuras agresiones, sino también asegurar a los aliados regionales y a la comunidad internacional que Estados Unidos seguirá siendo un actor clave en la estabilidad regional. La presión aumenta dentro de las fronteras estadounidenses, donde grupos políticos y la opinión pública están divididos sobre la profundidad de la intervención de su país en Oriente Medio. Mientras algunos abogan por una postura más reservada, otros demandan acciones decisivas para proteger a Israel y contrarrestar la influencia iraní, un reflejo del complejo equilibrio que Estados Unidos intenta mantener entre sus intereses estratégicos y la responsabilidad global. Este delicado equilibrio es crucial para entender cómo las decisiones tomadas en Washington pueden influir en la profecía bíblica. Según algunos intérpretes de las Escrituras, la participación de grandes potencias como Estados Unidos podría ser vista como parte del escenario profético que culmina en grandes batallas descritas en libros como Apocalipsis. La política estadounidense, por lo tanto, no solo tiene implicaciones mundanas, sino que también podría estar entrelazada con eventos de significancia espiritual y escatológica. La profecía de Gogue y Magogue, descrita en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, ha capturado la imaginación y el estudio de teólogos por siglos. Según esta profecía, un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, encabezará una coalición de naciones en un ataque masivo contra Israel, una nación que vive en paz tras haber sido reunida de entre muchas tierras. Este escenario profético resuena con la situación actual, donde vemos alianzas regionales formándose y tensiones creciendo. La descripción de una Israel reunida y próspera, que vive sin muros ni barreras, parece un reflejo directo del moderno Estado de Israel, que ha florecido desde su establecimiento en 1948, pero que enfrenta amenazas constantes a su seguridad. La inclusión de naciones específicas en la coalición, como Persia, actual Irán, pone de manifiesto la precisión con la que las antiguas escrituras parecen hablar a las realidades modernas. La profecía también menciona a Cush y Put, identificados tradicionalmente como regiones en África, y a Gomer y Bet Togarma, generalmente asociados con partes de Turquía y el Cáucaso, lo que sugiere un conflicto de gran escala que podría involucrar a varios frentes alrededor de Israel. La eventual intervención divina, donde Dios manifiesta su gloria y poder para defender a Israel, es un componente central de la profecía. Este acto divino no solo se supone que protege a Israel, sino que también sirve como una manifestación del poder de Dios frente a las naciones, un tema recurrente en la narrativa bíblica que resalta la soberanía y el propósito divino en la historia humana.
En el texto profético, las naciones que se alían bajo la bandera de Gog son descritas con nombres antiguos, lo que ha llevado a los estudiosos a buscar correlatos modernos para entender mejor la relevancia contemporánea de la profecía. Irán, identificado claramente como Persia en los textos, es uno de los protagonistas más evidentes en el escenario actual. Las regiones de Kush y Put, hoy día partes de Libia y Sudán, también son mencionadas, sugiriendo una alianza africana que podría verse envuelta en el conflicto. Por otro lado, Gomer y Bet Togarma, que muchos asocian con Turquía y regiones cercanas al Cáucaso, indican que el alcance de este conflicto podría extenderse mucho más allá de los límites de Oriente Medio. La interpretación de estas alianzas es crucial para comprender la escala y la naturaleza del conflicto profetizado. A medida que estas naciones aparecen en las noticias por sus políticas y movimientos militares, los estudiosos de la profecía ven señales que podrían indicar la cercanía del cumplimiento de estas antiguas visiones. Este estudio de las naciones no solo ayuda a contextualizar la profecía en la era moderna, sino que también fortalece la fe de muchos creyentes en la veracidad y la actualidad de las Escrituras. Observar cómo se desarrollan estos eventos en el mundo real puede proporcionar una nueva perspectiva sobre cómo interpretar y entender los tiempos proféticos. La estrategia militar descrita en la profecía de Goge implica un ataque sorpresa y coordinado contra Israel, una nación que, según las Escrituras, estaría viviendo un momento de paz y reconstrucción. Este ataque no es solo físico, sino que también tiene dimensiones espirituales y proféticas, marcando lo que muchos creen será el inicio de un enfrentamiento decisivo en los tiempos del fin. El papel de Goge como líder de esta coalición sugiere una figura carismática y poderosa, capaz de unir a diversas naciones en un objetivo común. Esto puede verse reflejado en cómo ciertos líderes actuales utilizan su influencia para formar alianzas que trascienden las fronteras tradicionales, influyendo en la política global y configurando bloques regionales con una clara orientación anti-Israel. Los preparativos para este tipo de conflicto abarcan maniobras militares y acuerdos de defensa que se han observado en los últimos años en la región. Estos movimientos estratégicos no solo buscan fortalecer las capacidades militares de estas naciones, sino también enviar un mensaje claro de desafío y resistencia contra lo que perciben como injerencias externas o amenazas directas. La dinámica de este enfrentamiento resalta la interconexión entre la geopolítica y la escatología bíblica, donde cada acción y alianza pueden interpretarse como cumplimientos de las profecías. Para los creyentes, estos no son meros acontecimientos políticos, sino signos de un diseño divino que se está desplegando en la historia contemporánea. Según la profecía de Ezequiel, cuando Goge y sus aliados ataquen, Dios intervendrá de manera milagrosa para proteger a Israel. Esta intervención divina es descrita con detalles vívidos, como terremotos, enfermedades, confusión entre las tropas enemigas y una lluvia de fuego y azufre. Estos eventos sobrenaturales sirven para demostrar el poder y la soberanía de Dios sobre las naciones y los eventos mundiales. Esta manifestación de poder divino es crucial para entender el mensaje central de la profecía. Dios no solo protege a su pueblo elegido, sino que también se revela al mundo como el único y verdadero Dios. En el contexto bíblico, estos actos de juicio y protección reafirman las promesas hechas a Israel y sirven como un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus pactos. La expectativa de una intervención divina en los conflictos actuales es una fuente de esperanza y fortaleza para muchos fieles que ven en los problemas globales la mano de Dios trabajando hacia un propósito final y redentor. Esta perspectiva
transforma la manera en que los creyentes perciben los conflictos internacionales, no como meros enfrentamientos políticos, sino como parte de un plan divino más amplio. La profecía también habla de la purificación y la restauración espiritual que seguirá a estos eventos cataclísmicos. Esta fase de restauración es tan importante como los actos de juicio, pues señala hacia un futuro en el que la paz y la justicia divinas prevalecerán, cumpliendo las antiguas promesas de un reino mesiánico de paz y prosperidad para Israel y para todas las naciones. La guerra profetizada no solo afectaría a Israel y sus enemigos directos, sino que tendría repercusiones globales. El conflicto podría desencadenar una serie de eventos económicos, políticos y sociales que resonarían en todo el mundo. Desde crisis económicas debido a la interrupción de suministros de energía hasta movimientos migratorios masivos provocados por el conflicto, las implicaciones serían profundas y variadas. El aumento de la inestabilidad regional podría llevar a una reconfiguración de las alianzas internacionales con nuevas coaliciones formándose en respuesta a la escalada del conflicto. Esto podría resultar en un nuevo orden mundial, donde el equilibrio de poder se vería significativamente alterado, con repercusiones en la seguridad global y en la política internacional. La guerra podría acelerar el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías militares y de defensa, ya que las naciones buscarían asegurar su protección contra amenazas futuras. Este avance tecnológico, sin embargo, también plantea preguntas éticas y morales sobre la guerra y el uso de la tecnología en conflictos armados. Finalmente, la profecía y su cumplimiento podrían tener un impacto profundo en la esfera espiritual y religiosa a nivel mundial. El desenlace del conflicto podría llevar a un renovado interés en las cuestiones espirituales, influenciando las creencias y prácticas religiosas en diversas culturas y comunidades alrededor del mundo. La interpretación de estos eventos como señales del fin de los tiempos podría fomentar un diálogo interreligioso más amplio y una reflexión sobre el papel de la fe en el mundo moderno. Las interpretaciones modernas de la profecía de Gogue y Magogue varían ampliamente, pero muchas coinciden en que los eventos actuales podrían estar alineándose con las visiones descritas por Ezequiel. Estos estudiosos argumentan que los síntomas de un conflicto global y de un enfrentamiento espiritual nunca han sido tan evidentes como en la actualidad, con tensiones geopolíticas en aumento y alianzas inestables formándose a lo largo y ancho del mundo. Entre los creyentes y académicos hay un debate en curso sobre si los eventos descritos son simbólicos o literales. Mientras algunos ven estas profecías como metáforas de conflictos espirituales y morales, otros sostienen que son predicciones literales que se cumplirán en el futuro cercano. Esta dualidad en la interpretación añade una capa de complejidad al estudio de las profecías y su aplicación a los tiempos modernos. El crecimiento de la tecnología y los medios de comunicación ha permitido que estas interpretaciones se difundan más rápidamente entre los fieles, generando una variedad de opiniones y expectativas sobre el fin de los tiempos. Esta diversidad de pensamiento refleja la rica tradición de interpretación bíblica y estimula un diálogo continuo sobre el significado y la relevancia de las antiguas escrituras hoy en día. A medida que más personas en todo el mundo toman conciencia de estas profecías, aumenta la posibilidad de que se produzcan cambios en las actitudes y comportamientos sociales. Esto demuestra cómo las antiguas profecías pueden influir no solo en las creencias individuales, sino también en las políticas públicas y las relaciones internacionales, proporcionando un marco a través del cual muchos ven los eventos globales.
La identificación de Rusia como Magog en las interpretaciones contemporáneas de la profecía es una de las más discutidas. Según esta visión, Rusia, como líder de una coalición, podría tener un papel central en los eventos del fin de los tiempos. Esta perspectiva se basa en la descripción geográfica y en el papel histórico que Rusia ha jugado en la política global. Teólogos y expertos en escatología han examinado cómo las acciones de Rusia en el ámbito internacional, especialmente en sus relaciones con Medio Oriente y su política exterior expansiva, podrían ser vistas como precursores del cumplimiento de la profecía. Estas conexiones no solo se debaten en círculos religiosos, sino que también capturan la atención de políticos y estrategas globales. La consideración de Rusia como un actor profético en los tiempos del fin ha afectado la percepción pública y ha modificado las narrativas en algunos sectores de la comunidad cristiana. Esto ilustra cómo las interpretaciones contemporáneas de las profecías bíblicas pueden impactar en la percepción y las relaciones internacionales. La implicación de Rusia en la profecía también plantea preguntas sobre el destino de otras naciones en los eventos del fin. La escatología bíblica, en este sentido, ofrece una lente a través de la cual muchos interpretan las tensiones geopolíticas actuales, viendo las maniobras políticas y militares como parte de un plan divino más grande y como señales de lo que está por venir. La profecía de Gogue y Magogue es solo una de las muchas que se encuentran en las escrituras que describen los eventos del fin de los tiempos. Comparándola con otras visiones proféticas, como las de Daniel y Apocalipsis, se pueden encontrar temas comunes y diferencias significativas que ayudan a construir un panorama más completo de lo que muchas tradiciones creen que sucederá en el futuro. Estas comparaciones son fundamentales para entender la consistencia y la diversidad dentro del texto bíblico respecto a los últimos días. Por ejemplo, mientras que Daniel se enfoca en la ascensión y caída de imperios a través de una serie de visiones simbólicas, Apocalipsis describe eventos más cataclísmicos que culminan en la batalla final entre el bien y el mal. La interacción entre estas profecías y cómo se interpretan en el contexto contemporáneo puede ofrecer insights sobre la naturaleza cíclica de la historia y el papel que juega la divinidad en los asuntos humanos. Estos estudios proporcionan a los creyentes herramientas para navegar las incertidumbres del presente con la esperanza de un futuro prometido. El estudio comparativo de las profecías fomenta un diálogo interdenominacional e interreligioso, donde diferentes tradiciones pueden compartir y aprender unas de otras sobre cómo ven el fin de los tiempos. Este diálogo puede servir para unir a las comunidades de fe en torno a conceptos compartidos de redención y justicia divina. Las enseñanzas de Jesús sobre los signos del fin de los tiempos son un componente esencial para muchos creyentes en su comprensión de la escatología. En los Evangelios, Jesús habla extensamente sobre lo que sus seguidores pueden esperar a medida que se acercan los últimos días, proporcionando tanto advertencias como consuelo. Estas enseñanzas incluyen parábolas y discursos directos que destacan la necesidad de vigilancia, fe y perseverancia. Jesús advierte sobre guerras, rumores de guerras, desastres naturales y persecuciones, todo lo cual debe ser interpretado no como el fin inmediato, sino como el principio de dolores de parto. Esta analogía resalta la naturaleza progresiva de los eventos que conducen al final, instando a la preparación y al discernimiento espiritual. Las referencias a estos tiempos también se utilizan para enseñar sobre la justicia, la misericordia y la fidelidad, aspectos centrales de la vida cristiana. Estas lecciones son vitales para los creyentes, ya que enfatizan la importancia de vivir
conforme a los valores del Evangelio en tiempos de incertidumbre y prueba. La promesa de la segunda venida de Cristo y la instauración de su reino eterno proporcionan un fuerte motivo de esperanza y un foco hacia el cual dirigir la vida cristiana. Estas expectativas no solo moldean las prácticas religiosas y la ética, sino que también ofrecen consuelo frente a las adversidades del mundo actual. La referencia a Gogue y Magogue en el libro del Apocalipsis marca una fase distinta y final en el plan escatológico. A diferencia de la profecía de Ezequiel, donde la batalla ocurre antes de un milenio de paz, Apocalipsis sitúa esta confrontación al final de los 1000 años, cuando Satanás es liberado de su prisión y engaña a las naciones para reunirlas en la batalla final contra el pueblo de Dios. Este último enfrentamiento simboliza la lucha eterna entre el bien y el mal y destaca la naturaleza cíclica de la rebelión contra Dios. La descripción de Juan es intensamente simbólica, con Gogue y Magogue representando a las fuerzas del mal en su último intento de derrotar a los santos y a la ciudad amada, Jerusalén celestial. La intervención divina es decisiva y final, con fuego del cielo que consume a los enemigos de Dios, mostrando su poder y justicia definitivos. Este acto no solo significa la destrucción física de las fuerzas del mal, sino también la vindicación de la santidad y la soberanía de Dios, estableciendo así un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia prevalece. La conclusión de este evento conduce directamente al juicio final, donde todos los muertos son juzgados según sus obras. Este escenario apocalíptico resalta la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios, y es una llamada poderosa a la reflexión y preparación espiritual para todos los creyentes. Las profecías de Gogue y Magogue ofrecen lecciones valiosas y advertencias para los fieles en tiempos de incertidumbre y conflicto. Estos relatos bíblicos no solo están destinados a informar sobre eventos futuros, sino también a instruir en la fe, la perseverancia y la vigilancia. El enfoque constante en la soberanía de Dios sobre los acontecimientos humanos sirve como un recordatorio de que, a pesar de la apariencia de caos y maldad en el mundo, hay un plan divino en marcha. Esta perspectiva ayuda a los creyentes a mantener la esperanza y la confianza en Dios, incluso en medio de la tribulación. La necesidad de una vida piadosa y preparada es otro tema recurrente en estas profecías. Los fieles son llamados a vivir en santidad y servicio, conscientes de que sus acciones tienen significado eterno. Este llamado a la integridad moral y espiritual es crucial para enfrentar los desafíos del presente con la dignidad y la fuerza que provienen de la fe. Las profecías funcionan como una advertencia contra la complacencia y el conformismo con el mundo. Los creyentes son instados a estar alerta a los signos de los tiempos, a discernir los movimientos espirituales y políticos y a comprometerse activamente en la misión de la Iglesia de testificar y servir en un mundo quebrantado. Vivir en tiempos que muchos consideran proféticos requiere una guía clara y práctica para los creyentes. Esto implica cultivar una relación profunda y constante con Dios a través de la oración, el estudio de la Escritura y la comunión con otros creyentes. Estas prácticas espirituales fortalecen la fe y proporcionan la sabiduría necesaria para navegar por los desafíos contemporáneos. La participación en la comunidad de fe es esencial, ya que proporciona el apoyo y la guía necesarios para enfrentar las incertidumbres del mundo. La Iglesia no solo actúa como un refugio espiritual, sino también como un centro de enseñanza y misión, donde los creyentes pueden aprender a aplicar las verdades bíblicas a sus vidas diarias y a la sociedad en general. Los creyentes deben ser testigos de la esperanza y la verdad del Evangelio en todas las esferas de la vida. Esto incluye actuar con justicia y amor en sus comunidades,
promoviendo la paz y la reconciliación, y defendiendo la dignidad y el valor de todas las personas, reflejando así el carácter de Cristo en un mundo a menudo dividido y conflictivo. Estar informado sobre los eventos mundiales y entender cómo estos pueden relacionarse con las profecías bíblicas es crucial para los creyentes. Esta conciencia puede ayudar a contextualizar la fe en un marco más amplio de la historia humana y la acción divina, motivando a los creyentes a vivir con un propósito y esperanza renovados. La profecía bíblica pone un énfasis especial en el futuro de Israel, no solo como el centro de conflictos proféticos, sino también como el receptor de la promesa divina de restauración y paz eternas. La visión bíblica del futuro de Israel incluye su restauración física y espiritual, y su papel central en el cumplimiento del plan redentor de Dios para el mundo. Esta restauración no se ve simplemente como un retorno a las condiciones anteriores, sino como una transformación completa donde Israel se convierte en una luz para las naciones y un testimonio del poder y la gracia de Dios. Este destino profético de Israel sirve como un símbolo de esperanza y renovación para todos los creyentes, destacando la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas.